están de pie, hermanos, los invito a que abran sus Biblias ahí en el capítulo Hechos. Vamos a leer del 4:17 hasta el 20. Acts chapter 4 from 17 to 20. Gloria a Dios. Me indican con un amén, hermanos, ya cuando estemos ahí. Hechos capítulo 4, versículos 17 al 20, para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Dice así: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Gloria a Dios. Oremos, hermanos, por esta palabra, que sea el Señor hablándonos esta tarde para su honra y su gloria, que nuestro corazón esté puesto a recibir esa palabra que nos sana, que nos liberta, que nos da vida, que nos sacia, que nos ayuda a seguir adelante en el camino del Señor. Amén, hermanos. Inclinemos nuestro rostro en reverencia a nuestro Dios y vamos a darle gracias por esta palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, gracias, Padre, porque tú eres bueno, Señor. Te damos gracias por tu palabra, que es bendita y es eterna, Señor. Dice tu misma palabra, Señor, que va a permanecer para siempre. Estos cielos y esta tierra van a pasar, Señor, pero tu palabra permanece para siempre, Señor. En esta tarde, Señor, te pedimos, Señor, que tú, Padre bendito, prepares nuestro corazón, que prepares nuestro entendimiento, Señor, para que podamos recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Aleluya. Te ruego, Señor, que uses mis labios, Señor, de barro, Padre bendito. Aleluya, que sea tu gloria manifestándose, Señor, y no yo. En el nombre poderoso de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, hermanos: gloria al Señor Jesucristo. En este capítulo, hermanos, el contexto es que vienen, pueden sentarse, hermanos, dando honra y gloria a nuestro Dios. En este capítulo, hermanos, Pedro y Juan vienen de hacer una sanación muy notoria dentro del pueblo de Israel. Habían sanado al paralítico que estaba ahí en el templo, la hermosa. No sé si se acuerdan de ese versículo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Levántate y anda. Venían de hacer esa sanidad. Y en estos versículos nos dice que, como fue muy notorio, las mismas personas que arrestaron a Jesús y que lo crucificaron estaban queriéndolos juzgar, estaban queriéndolos hacer que se callaran, porque no querían que se predicara el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ya Pedro y Juan no eran los mismos discípulos que habían andado con el Señor en ese tiempo. Ya ellos estaban investidos por el poder del Espíritu Santo. Y aquí podemos notar la diferencia, porque Pedro, unos cuantos días atrás, cuando aprendieron a Jesús y estuvo ahí en ese patio calentándose ahí en ese fuego junto con las demás personas que estaban ahí, sí lo siguió, pero era un Pedro totalmente diferente, que negó al Señor, que tuvo miedo. Y en esta ocasión
ya no era ese mismo Pedro, ya estaba investido por el poder del Espíritu Santo. Y él estaba, y no solo él, ya eran todos los apóstoles, pero en esta ocasión eran ellos los que estaban directamente enfrentándose contra los mismos que le dieron muerte a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esto nos enseña a nosotros que nosotros no debemos de callar lo que el Señor ha hecho con nosotros. Esto nos enseña a que nosotros debemos de ser valientes y esforzados en la obra del Señor, porque eso es lo que quiere el Señor de nosotros, hermanos, que no callemos, que hablemos de todas las cosas que el Señor ha hecho con nosotros. Yo recuerdo en un momento de nuestra vida cuando el hijo de nosotros, que se llama Rubén, estaba chiquito. Él nació enfermo de sus intestinos. Le funcionaban, nos decía el doctor, como un 15-20% de un 100% que deben de funcionar. Él duraba a veces hasta una semana sin hacer del baño. Pero hemos visto la mano de Dios en nuestra vida. Hemos visto cómo el Señor se glorifica y cómo el Señor hace milagros en nuestra vida. Después de llevarlo con doctores y de estar batallando con él porque no se aliviaba, una vez mi esposa, que está aquí presente y no me dejará mentir, estábamos pues ya desesperados porque él no podía, sufría mucho porque no podía hacer del baño y lloraba mucho. Estaba chiquito, como de, no sé, unos 8 o 9 meses por ahí. Y pues no, o sea, era algo ya desesperante. O sea, nosotros sufríamos con él porque él estaba sufriendo. Entonces, una de esas veces que mi esposa fue a casa de mis suegros, ella le pidió a mi suegro que orara por él, hermanos. Y el Señor en ese mismo instante, en esa oración, o sea, fue un milagro que lo pudimos ver así inmediatamente. Terminándose la oración, el niño hizo el baño. Y fue un milagro porque los doctores ya lo tenían preparado hasta para operarlo. O sea, decían que la única solución, y eso no sabían si iba a funcionar, era operarlo. Pero esa clase de maravillas y esa clase de milagros es lo que el Señor hace en nuestras vidas, hermanos. Y eso no lo tenemos que callar nosotros, lo debemos publicar, porque conviene para que otras personas conozcan de la maravilla y del poder que el Señor tiene. Hasta esta fecha, hermanos, mi hijo no ha vuelto a saber lo que es un estreñirse o algo así. El Señor hace perfectas todas las cosas. Y yo estoy seguro, hermanos, que así como este testimonio que les estoy dando, yo tengo muchos más. Pero yo sé que cada uno de ustedes así tiene también grandes cosas que ha hecho el Señor con cada uno. Los que están iniciando apenas en el camino del Señor, los que ya tenemos tiempo, hermanos. Yo, para honra y gloria de Dios, ya tengo un poquito más de 20 años, pero aún así el Señor nos sigue sorprendiendo con sus maravillas, con sus misericordias. Los invito a que abran su Biblia ahí en Daniel 4, 2 y 3, hermanos. Me indican con un amén cuando ya estemos ahí, hermanos. Aleluya. Hay un mundo ahí afuera, hermano, que necesita escuchar de ese Dios grande y poderoso que nos ha salvado a nosotros. Que Él es el único en que hay salvación. Dice Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podemos ser salvos. Daniel 4, versículos 2 y 3 dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo
Cuán grandes son tus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Dios sigue siendo el mismo, hermanos, ayer y hoy por los siglos. Y Él quiere seguir salvando al hombre, hermanos. Hay un mundo ahí afuera que está muriendo de hambre oír la palabra del Señor. Ahí en Amós 8:11 dice así: en el nombre del Señor Jesucristo, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Hay muchas personas que deliberadamente, hermanos, cierran sus oídos para no oír la palabra de Dios. Pero al igual de todos los millones de personas que están sin Cristo y sin esperanza, mucho de ese mundo perdido que está, hay algunos que sí anhelan la palabra de Dios. Si no, la palabra no nos los dijera. Muchas veces las personas pasan por dificultades, por enfermedades, por luchas, por pruebas, y tal vez esa es la manera de que el Señor los traiga a su camino. Pero si no hay quien les lleve esa palabra, ¿cómo van a conocer de lo que el Señor quiere hacer en sus vidas si no hay quien les hable de Dios? Amén. Entonces, los apóstoles no podían denunciar estas cosas, ya no tanto. Leímos en el versículo ahí que nos dice que porque es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. Esto no es para sacar de contexto ese versículo y usarlo en otras cosas y acomodarlo a nuestra conveniencia. Ahí se está refiriendo exclusivamente a cuando alguien te dice no hagas esto para Dios, a cuando alguien te quiere callar y quiere pararte lo que tú tienes para hacer en la obra de Dios. Ahí es cuando nosotros debemos de aplicar este versículo a nuestras vidas y hacer lo que dice ahí la palabra del Señor. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, cuando sea para que no nos callen. Porque aquí al único que no le gusta que se hable la palabra de Dios, al único que quiere parar la obra, es el enemigo, es el adversario. No es mi hermano que está al lado, no es mi hermana que está al lado, no es el que está enfrente, no es el que está atrás. Es el enemigo el que quiere parar la obra. Entonces, en eso es en los que nos debemos de enfocar, hermanos. Vamos a ver algunas de las cosas que los apóstoles habían visto, hermanos. ¿Qué es lo que habían visto? En este periodo de 3 años, en este periodo que estuvo el Señor en su ministerio, ellos vieron muchos milagros, hermanos. Vieron todas sus maravillas. Vieron cuando el agua se convirtió en vino, cuando el Señor hizo ese milagro, cuando echaba fuera a los demonios, cuando resucitaba a los muertos, cuando daba vista a los ciegos. Y en todas estas milagros que estoy mencionando, estoy seguro que más de uno se siente identificado con esta palabra. Estoy seguro que más de uno, el Señor nos ha liberado de esto. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos, de ahí nos sacó el Señor. Cuando no éramos más que un montón de huesos secos, que no había Espíritu de Dios en nuestras vidas, que no había conocimiento de Dios en nuestras vidas. De ahí nos sacó el Señor. Entonces, eso que hizo el Señor con nosotros es lo que debemos hablar, es lo que debemos decir, hermanos. Cuando limpiaba a los leprosos, hermanos, aleluya, gloria a Dios. Qué maravilloso y a la vez qué sorprendente de haber sido ver caminar al Señor sobre las aguas. Pedro tuvo miedo, hermanos, pensó que era un
Pensó que era un fantasma porque él jamás había visto tal cosa. Cuando levantaba los cojos, hermanos, cuando alimentó a esos 5,000 con 5 panes y 2 peces, cuando perdonó a esa mujer que iban a apedrear, que había pecado, cuando se fue a orar al monte, hermanos, vieron la gloria de nuestro Señor cuando fue transfigurado ahí en el monte. Vieron milagros y maravillas. Y aún así debemos de ponernos a pensar, hermanos, cómo en nuestra humanidad, como les contaba de Pedro, como les decía o nos dice la Biblia, cuando Pedro, antes de ser investido por el Espíritu Santo, él ya había visto todo esto que estamos viendo aquí, ya había visto todos esos milagros. Y aún así, ¿cómo tuvo miedo? Por eso la importancia de buscar de ese poder del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, para que se manifieste la gloria de Dios en cada uno de nosotros, para llevar lo que el Señor quiera llevar, hermanos, a ese mundo perdido. Cuando fue arrestado ahí en el Getsemaní, hermanos, todo esto lo vieron ellos. Cuando fue llevado a que le hicieran juicio, siendo inocente, y aún así fue crucificado en la cruz, hermanos. Todo por ti y por mí, todo por cada uno de nosotros. Y no solamente por cada uno de nosotros, sino por muchas personas que están ahí afuera esperando recibir este mensaje de salvación que el Señor ha depositado en nuestras vidas, que el Señor en su grande misericordia nos ha dado. Voy a leer de nuevo Daniel 4, 2 y 3. Dice: conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Por qué conviene? Porque de esa manera vamos a estar expandiendo el reino de Dios con nuestro testimonio, con nuestro vivir en Cristo. Estamos expandiendo las señales y cuán grandes son esas maravillas. Cuando hubo tinieblas sobre la tierra, hermanos, gloria a Dios, cuando resucitó y se presentó ante ellos, ya ahí ya estaba más claro y más fuerte el mensaje para ellos. Y aún así, solo fue cuando el Espíritu Santo vino a darles poder que ellos pudieron comprender totalmente cuál era su misión en el reino de Dios. Y si ustedes se ponen a pensar o investigan un poco sobre cómo murieron cada uno de esos apóstoles, hermanos, todos dieron su vida, a excepción de Juan, que no fue muerto por una muerte violenta, por causa del reino de Dios. Ellos estaban enfrentando al mundo de las tinieblas. Se estaban enfrentando a ese reino oscuro que está oculto. El Señor lo reprenda en el nombre del Señor. Aleluya. Cuando fue ascendido a los cielos, todo eso vieron ellos. Y eso está escrito aquí en la Biblia, y nosotros debemos de tomarlo también como si nosotros lo hubiéramos visto, porque estamos creyendo en el mismo Dios. Estamos creyendo en ese Dios que hizo todos esos milagros. ¿Qué es lo que hace falta para que todas estas señales se manifiesten aquí entre nosotros? Es falta de fe. Es falta de... ¿Qué es lo que debemos hacer, hermanos? Esto nos debe poner a pensar. ¿Qué nos hace falta para manifestar a Dios en nuestras vidas?
Todo esto es lo que el Señor había hecho. Así que ¿cómo podrían callar tantas cosas? ¿Cómo podemos callar nosotros tantas cosas que el Señor ha hecho con nosotros? Nosotros somos ese mismo pueblo, ese mismo, estamos siguiendo la fe y la doctrina apostólica que viene desde los apóstoles hasta estas fechas. Entonces las señales, dice su palabra, que van a seguir a los que le sigan. Solo alguien que sea un desagradecido, hermanos, es el que puede callar. Ahora vamos a ver lo que habían escuchado, hermanos. Escucharon cada una de sus enseñanzas por viva voz del maestro. Y si usted abre su Biblia, no sé si tiene usted una Biblia donde están marcadas las palabras de Jesús en rojo. Literal, usted está recibiendo lo que los apóstoles recibieron. Palabras que vienen por boca de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es excusa de nosotros antes somos más bienaventurados nosotros, que Dios nos da esa fe para creer en Él y para escuchar su palabra cada vez que abrimos la Biblia. Ahí está la palabra, ahí está Dios hablándonos a nuestras vidas. Nosotros debemos de abrir nuestro oído para recibir esa palabra. Escucharon el bramido del mar enmudeciendo a la voz de Jesús. ¿Sí recuerdan haber leído esto, hermanos? Imagínense las potencias de la tierra. Aquí viene un tornado y asusta, porque es un poderío enorme que trae esa fuerza de un tornado. Imagínense a Jesús diciéndole al mar, enmudece. Aleluya. Todo eso lo vieron y lo escucharon. Escucharon también las reprensiones cuando les decía incrédulos, porque les faltaba la fe, cuando no pudieron sacar los demonios. También les habló duro, también los reprendió. Como un padre dice que ama a sus hijos, también debemos de aceptar la reprensión de nuestro Señor en nuestras vidas, para no salirnos del camino. Se conmovió también, hermanos, cuando resucitó ahí veamos ahí en Lucas 7:3, hermanos. Dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Ahí estaba el Señor efectuando levantando a alguien de la tumba, al hijo, a la hija de esta madre. Escucharon también los alaridos de los endemoniados, hermanos, cuando eran silenciados por la palabra del Señor. Escucharon cada martillazo que recibían los clavos cuando el Señor estaba siendo crucificado. También eso escucharon, hermanos.
Juan estuvo ahí al pie de la cruz. Escuchó cuando Jesús pronunció cada una de esas 7 palabras. Algunas de amor, otras de victoria, otras de compasión. Porque no había otra manera de que el Señor pudiera culminar esa grandiosa obra que había hecho por la humanidad, hermanos. Él fue obediente hasta la cruz, y Él fue a hacer la voluntad del Padre ahí. Escucharon también ese viento recio cuando estaban allí en Pentecostés, hermanos. Cuando esos 120 recibieron esa promesa que se les había hecho. Escucharon más cosas todavía que no están escritas en la Biblia, porque ellos vivieron, comieron, durmieron, lo acompañaron a cada paso que daba el Maestro. Así que no podían callar, aunque eso les costara la vida. Eso terminó pasando con cada uno de ellos, de los apóstoles, hermanos. Y no solamente de ellos. Si nos ponemos a pensar, en el Coliseo romano, cómo agarraban a los cristianos y los obligaban a renunciar a su fe. Si no renunciaban a su fe, los metían a que se los comieran los leones vivos. Entonces, imagínense ahorita que llegaran aquí a querer silenciarnos. ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a dar nuestra vida por el Señor? ¿Cuántos de nosotros dejaríamos que nos asesinaran? Y esta pregunta la hago porque ahorita actualmente hay países donde sí sucede eso, donde sí pasa eso. Entonces nosotros estamos literalmente en un lecho de rosas, humanamente hablando. Porque espiritualmente hablando, si el Señor así lo permite, puede soltar unos 10, 15 leones aquí ahorita para que nos metan una correteada. Y cuidado con estar esperando eso del Señor. Debemos de hablar desde la obediencia, desde el amor, desde las ganas y la pasión por servir a Cristo. Desde esa perspectiva es lo que el Señor quiere de nosotros. En cada uno de nosotros ha sido depositada una medida de fe, en unos más grande, en unos más chica, pero ya todos los que estamos aquí, en cierta manera, es porque tenemos conocimiento de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, y de eso que hemos visto y que hemos oído, dice la palabra de Dios: dad de gracia lo que de gracia recibiste. Si el Señor a mí me ha sanado y a mí me ha salvado, eso es lo que yo le voy a decir a la hermana Alexa y ¿cuál es su nombre, hermano? Juan. A Juan. Bienvenidos. A la hermana Génesis, a la hermana Yorgelis, al hermano Gerson. Bienvenidos también. Me recordaron al hermano Renato, a la hermana Eva. Me hablaba el hermano Renato en la mañana que se andaba mudando de casa y no terminaron de hacer la mudanza, y por eso no están con nosotros en este día. Pero ¿qué desean para ellos, hermanos? El Señor los bendiga y los ayude, y ya el próximo viernes en la célula, el próximo domingo, con la ayuda del Señor, aquí van a estar con nosotros. Entonces, esto es lo que quiere el Señor de nosotros,
que lo que ha hecho Dios conmigo lo sepa el que está enfrente de mí, el que está al lado. Y así cada uno de nosotros, yo estoy seguro que tiene la oportunidad de hablar del Señor con alguien. Escuchamos su palabra, hermanos, lo que Él quiere de nosotros. Quiere que seamos más santos cada día. Quiere que prediquemos su palabra. Quiere que la gente se arrepienta. Porque Él viene pronto, hermanos. Y Él viene por una iglesia, dice su palabra, sin mancha ni arruga. Entonces lo torcido hay que ponerlo en las manos del Señor para que el Señor lo endereza. Hay que seguir predicando, hermanos, que hay un infierno allá afuera para el pecador si no se arrepienten. Esto es importante también porque hablamos, a veces cuando le hablamos a la gente, le hablamos de un Dios de amor, de un Dios de misericordia, de un Dios que quiere que ellos se salven. Pero necesitamos presentarles el Evangelio completo. Si les hablamos solamente del amor de Dios, está incompleto. Tenemos que presentarles todo dentro de ese plan de salvación. También hay un infierno. Para la persona que no lo quiere aceptar, ahí es donde va a ir al infierno. Entonces, esto es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y esto es lo que la palabra de Dios nos dice. Algunas veces tememos predicarles nuestra fe en Dios, hermanos, porque nos dejamos tal vez amedrentar por las circunstancias, por las situaciones, y detrás de todas esas circunstancias y situaciones está el enemigo. Pero debemos de recordar y de vivir y de saber y de conocer a ese Dios grande y poderoso que está como poderoso gigante cuidándonos a nosotros. Para poder llenarnos de ese valor que necesitamos para predicar la palabra del Señor. Dice allí en Mateo 10:32: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Lo contrario de este sería: cualquiera que se avergüence de mí, mi Padre también se avergonzará de él. O somos o no somos, es lo que nos está diciendo aquí. Ya con esto vamos concluyendo, hermanos. Es importante que no olvidemos todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nos ha librado de la muerte, no solamente física, sino espiritual también. Nos ha librado de enfermedad, de peligros, nos ha prosperado. Hemos visto la mano de Dios en cada área de nuestra vida. Entonces, no callemos, hermanos, no callemos. Porque ahí en Lucas 19:40, dice: él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La salvación, cuando el Señor quiere impartir su salvación a alguien, hermanos, Él utiliza todos los medios para hacerlo. Pero si nosotros nos callamos, hermanos, también dice la palabra que vamos a ser hallados culpables de la sangre de ellos por no haber hablado la palabra de Dios. Así que es necesario que hablemos. Si hemos callado, si tal vez si alguien se ha perdido por nuestro silencio, el Señor nos va a pedir cuentas. Con esto en mente, hermanos, yo quisiera animarlos a que
en esta semana que viene le hablemos de Dios a 2, 3 personas ahí a nuestro alrededor, en nuestro trabajo, para empezar. Si tenemos miembros de nuestra familia que no son convertidos, ahí está el campo donde debemos de trabajar. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. En estas fechas, hermanos, se celebra estas fechas solemnes de muerte y de resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Para nosotros, humanamente, se nos hace triste o nos duele el corazón cuando leemos todo lo que el Señor sufrió por nosotros. Pero todo eso que hizo Él fue por amor a nosotros y fue por salvarnos a nosotros y para cumplir esa misión que Él tenía en esta tierra, de venir a terminar con el pecado de una vez y para siempre. Su sacrificio nos ha hecho aceptos otra vez delante de la presencia de nuestro Dios. Ya no hay más intermediario entre Dios y los hombres, es solamente nuestro Señor Jesucristo, por el poder de su sangre que fue derramada ahí en el madero. Entonces, también ahí tenemos un tema importante de cómo, de por qué hablarles a esas personas, por ese sacrificio que vino a hacer nuestro Señor por cada uno de nosotros. Puestos en sus pies, hermanos. Les pido, hermanos, que hagamos una oración y así vamos a quedar despedidos en el nombre del Señor Jesucristo. Que esta oración sea para pedirle al Señor que si hemos perdido ese deseo, ese ardor que se debe sentir en nuestras almas por los perdidos, de hablarles de Dios, que Él lo vuelva a restaurar, que lo vuelva a poner en nosotros, que ponga el sentir como el hacer, como lo dice su palabra. Pidámosle que nos redarguya, que se meta hasta lo más profundo de nuestro ser y que remueva lo que Él tenga que remover, que quite lo que tenga que quitar para poder llevar a cabo esta tarea de expandir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, este mensaje de salvación, este mensaje de vida eterna que el Señor quiere que otras personas también conozcan. Amén, hermanos. Te damos gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia, Señor. Aleluya, Señor, por ese sacrificio, Padre bendito, Señor, que viniste a hacer, Señor, para salvar a cada uno de nosotros, Señor. Aleluya, Señor, te damos gracias, Padre bendito, porque nosotros ya estamos aquí, Señor, levantando, Señor, nuestras manos, Señor, y agradeciéndote, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, Señor. Permite, Padre bendito, que nosotros, Señor Jesús, vayamos allá afuera, Señor, donde están los perdidos, Señor, donde está esta necesidad, Señor, y así como Jesús, tener compasión también de ellos, Señor, y poner nuestra vida, Señor Jesús, como un puente, Señor, para que esas personas puedan venir a tu camino, Señor Jesús. Renueva, Señor Jesús, ese mandamiento que nos has dado, Señor, de ir a alcanzar los perdidos, Señor, que nos has dado, Padre bendito, de llevar, Señor Jesús, las buenas nuevas de salvación, Señor, a todas las personas que te quieran aceptar y a los que tú quieras traer, Señor, como dice tu palabra, que tú añadías a tu iglesia, Señor, los que habían de ser salvos.